vamos a meternos de lleno en un bandazo político, de esos que dejan con la boca abierta. Pasamos de la burla casi a la sumisión, en poquísimo tiempo, en apenas unas semanas. Y claro, todo el mundo se quedó pensando, ¿pero qué ha pasado aquí? Bueno, pues para entenderlo todo tenemos que viajar a finales de 2025. La guerra en Ucrania ya llevaba, fíjate, 3 años y medio. Y en ese contexto, el presidente de Estados Unidos sale y suelta esta perla, calificando el poderío militar ruso, sin pelos en la lengua, como el de un tigre de papel. La pregunta es obvia, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en cuestión de semanas se pase de prometer armamento súper avanzado a exigir, bueno, casi a suplicar la rendición? Vamos a intentar desgranar este giro de guión tan increíble. Venga, pues vamos por partes. Empecemos por ese momento clave en el que el discurso da un vuelco total. Ese punto en el que parecía que Estados Unidos iba a pisar el acelerador a fondo con su apoyo a Ucrania. Y ojo que esto era importantísimo. Porque, a ver, hasta ese día, la postura de la administración estadounidense había sido más bien la de empujar a Ucrania a ceder territorio, a hacer concesiones bastante duras para acabar la guerra. Y de repente, ¡zas! El mensaje era el contrario. Ahora parecía que la victoria total era posible. Pero claro, aquí viene lo interesante, porque este cambio que vimos en público en realidad venía de antes. Por detrás, en secreto, ya se había producido un cambio de estrategia. Se había dado luz verde para que Ucrania atacara directamente el corazón económico de Rusia. Y vaya si tuvo impacto. Los resultados fueron, bueno, espectaculares. Para finales de agosto, fíjate en el dato, más de un 20%, una quinta parte de la capacidad de refino de Rusia fuera de combate. Las consecuencias de algo así son enormes, ¿eh? Hablamos de escasez de combustible por todo el país, lo que afecta no solo a la gente de a pie, sino directamente a la maquinaria de guerra. Claro, con estos éxitos sobre la mesa, Ucrania se sintió fuerte, se envalentonó. Y fue entonces cuando pidieron el arma definitiva, un arma tan potente que se la habían denegado una y otra vez desde que empezó el conflicto. Hablamos del misil de crucero Tomahawk. Esto no es cualquier cosa. Con estos misiles, Ucrania tendría la capacidad, al menos en teoría, de golpear objetivos estratégicos, ya sean militares o energéticos, en cualquier rincón de Rusia. Era, vamos, lo que se dice un game changer, un punto de inflexión. Vale, perfecto. Pero aquí llega el gran pero. Porque una cosa es tener los misiles, y otra muy distinta es poder lanzarlos. Y esa era la verdadera madre del cordero. ¿Cómo narices los iban a disparar? Pues resulta que no es tan fácil, no. Solo hay 3 maneras de hacerlo. Y ninguna es sencilla, ¿eh? O los lanzas desde un destructor en el mar, o desde un submarino, o con un sistema en tierra que es, bueno, súper complejo y del que hay poquísimos. Y el problema para Ucrania es el que vemos aquí, que de esas 3 opciones no tenían ninguna. Ni destructores, ni submarinos, ni el sistema terrestre. Cero. O sea, no era un problemilla, no. Era un muro, un obstáculo técnico y logístico brutal. De las 3, la única que podría tener algo de sentido era el sistema terrestre, el Tifón. ¿El problema? Que Estados Unidos solo tenía 2. 2 en todo su inventario. Entregar uno, la mitad de su capacidad, era un riesgo tremendo. Y además, hay que pensar que un cacharro así de grande se convierte automáticamente en el objetivo número 1 de los misiles rusos. La cosa se iba complicando, pero es que además faltaba la reacción de Rusia, porque el simple rumor, la mera posibilidad de que se enviaran los Tomahawk ya provocó una respuesta de Moscú, y fue una advertencia que helaba la sangre. La lógica de Rusia, o al menos la que expusieron, era bastante directa. Decían, mira, un Tomahawk en vuelo es imposible saber si lleva una cabeza convencional o una nuclear. Por lo tanto, su protocolo sería asumir siempre lo peor y responder como si fuera un ataque nuclear. El mensaje no podía ser más claro, vamos. Mandar esos misiles a Ucrania se interpretaría como un paso directo hacia la guerra nuclear. Una catástrofe para todos, como dijeron. Así que teníamos este pulso. Por un lado, la petición de Ucrania y el apoyo inicial de EU. Por otro, la línea roja nuclear de Rusia. Parecía un callejón sin salida. Y entonces, de la noche a la mañana, todo dio un vuelco. La causa, una llamada. Fijaos en las fechas. Pasan apenas 3 semanas desde que Trump llama a Rusia tigre de papel hasta que tiene lugar esta llamada con Putin. Una llamada larguísima, de 2 horas y media. Y en esos 150 minutos, la política exterior de Estados Unidos cambió por completo. Un giro de 180 grados. El primer cambio, y el más alucinante, fue en su discurso sobre la economía rusa. El tigre de papel de hacía 3 semanas, ahora, de repente, era un país cuya economía iba genial. El contraste es que es brutal.
Y la prueba de fuego llegó justo al día siguiente. El presidente Zelensky vuela a Washington, llega a la Casa Blanca pensando que va a cerrar el acuerdo por los Tomahawks. Y lo que se encuentra no es un acuerdo, es un ultimátum. La reunión no pudo empezar peor. Trump, de entrada, le dijo que ni hablar de los misiles. Y lo más curioso es que usó el mismo argumento que venía usando Rusia, que era un arma demasiado peligrosa, que podía provocar una escalada. A partir de ahí, la cosa se calentó. Y mucho. Por lo que se ha filtrado, la reunión se convirtió en una auténtica bronca, a gritos. Y en medio de esa tensión, Trump le suelta a Zelensky una advertencia tremenda. Putin te destruirá si quiere. Y aquí está la clave de todo. Ya no era solo que Trump se negara a enviar más armas, es que ahora era él quien estaba presionando a Ucrania para que aceptara los términos de rendición que al parecer le había transmitido Putin en esa llamada. Y con esto el conflicto se queda en una encrucijada crítica. La gran pregunta ahora es ¿quién cederá primero? Pero la incógnita que lo envuelve todo sigue en el aire. ¿Qué demonios se dijo en esa llamada de 2 horas y media para provocar un giro tan radical? Esa es la pregunta del millón y de momento nadie tiene la respuesta.